desapareciste, yo me prometí buscarte por doquier hasta volvernos a encontrar. En el mapa se dibujó la silueta de un ángel guardián, advirtiéndome de los peligros que por ti he decidido enfrentar. Aquel beso recordé y lo guardo en mi corazón. Y aunque tú no estás aquí, hoy tengo valor, llegaré hasta el final. La mirada al futuro me guiará, como un ave por el cielo voy a ti. Mi canción hará que mi plegaria puedas ver. A luchar, mi destino enfrentaré, un milagro hacia ti me llevará. Como un ángel volaré a tu corazón. Los pasos de una chica totalmente desubicada y con más de una pregunta en este momento, caminaba por un sitio desconocido y carente de iluminación. ¿Dónde me encuentro? No reconozco el lugar, y parece que no hay alguien cerca, o que me pueda aclarar las dudas que tengo. La chica comenzó a vagar por el suelo desconocido con cierta precaución y cuidado, mientras que, cada paso que daba resonaba en el espacio vacío y frío, que comenzaba a adentrarse. Pero en cierto momento, una neblina comenzó a envolverles espacio, mientras el resonar de otros pasos, comenzaron a dirigirse a la dirección de esta chica. Aunque la chica comenzó a ponerse en alerta, la tensión que comenzaba a formarse poco a poco en este espacio desconocido, hizo que esta chica corriera sin un rumbo fijo. Sin saber a dónde va, los pasos comenzaron a resonar más y más cerca de ella. Pero, sin haber una razón, dichos pasos cesaron, desapareciendo cualquier tensión. Esto hizo que la chica volteara, insegura si esto acabó o si solo fue una ilusión suya. ¿Qué fue eso? Ella comenzó a avanzar un poco por el camino por donde vino, pero al hacerlo, una voz extraña le hablaría. Vaya, siempre tan cautelosa, es algo propio de ti, supongo que sin importar dónde estemos, no cambiarás. Ella retrocede un poco, mientras toma valor para hablar. ¿De qué hablas? ¿Y cómo es que conoces eso de mí? Dicha voz se notaba divertida, mientras decía. Pronto lo sabrás. Esas últimas palabras, provocaron que, una mano tocara el hombro de esta chica. Un grito abrupto, hizo que esta chica misteriosa se alzara de su cama de manera inmediata, mientras su voz resonaba por toda su habitación. Ella se tomaba el pecho, mientras su cuerpo se encontraba agitado. ¿Qué fue eso? Realmente me dio un gran susto, ¿una pesadilla? Se preguntaba la chica, tratando de encontrarle sentido y convencerse a sí misma, mientras, su cuerpo comenzó a calmarse gradualmente. Sí, eso debe haber sido, no existe otra explicación lógica. Con esto, ella se convenció, expulsando un suspiro pesado, desvaneciendo cualquier tensión en su cuerpo. El nombre de esta chica es Ami Mizuno, es la estudiante más inteligente de la escuela secundaria Yuban, y considerada la mejor del país. Sin embargo, tal talento, siempre estará rezagado por las críticas de la sociedad. Sí, es la más inteligente, pero al mismo tiempo, la más solitaria y la más alejada, para formar una amistad con cualquier persona. La chica genio, que no tiene amigos, y todo el tiempo se pasa estudiando. Los humanos a veces son muy crueles con alguien incomprensible, sin saber que dicha persona, trata de lidiar con ello, incluso, si la tristeza la acompañaba toda la vida. Los humanos somos una especie que se formó a base de grupos, haciendo que hoy en día, siga siendo algo importante, es por ello, que no muchos pueden estar solos mucho tiempo, haciendo que busquemos algún distractor que nos dé un poco de acompañamiento. En
encontrándonos en otro sitio totalmente diferente. Zeldris se encontraba cansado y asqueado, si es que se puede decir así, ya que se encontraba saliendo del centro comercial, junto a Minako, quien estaba colgada del brazo de Zeldris, ya que, en estos momentos, terminaron una cita, que, aunque a Minako, fue un sueño hecho realidad, a Zeldris no le agradó para nada. ¿Qué es esto? Y pensé que la tortura es una pesadilla, esto fue peor que un hueso roto. No quiero ni imaginarme qué pasará si esto se vuelve algo habitual. Maestro. Gracias por traerme aquí, las compras, la comida, todo fue fantástico, y más, estando con usted. Trato de recomponerme, mientras digo. Sí, pero recuerda que tienes que entrenar después. Ella hace un puchero, reflejando que no es algo que quiere hacer en estos momentos. Pero maestro Zeldris. Tengo que hacerlo. Zeldris suspira, mientras se detiene y toma de las manos a Minako. Escucha, no puedes tomarlo demasiado a la ligera, recuerda que gracias a eso perdimos en esa ocasión. Llegará un momento donde no pueda ayudarlas, es por eso que soy un poco más exigente contigo, eres la líder del grupo, y si tú no soportas el peso que te estoy dando, será algo que nos afectará a todos. Ella recuerda brevemente ese momento donde perdieron todo lo que trataron de proteger, y mostrándose más seria para responder. Sí, lo entiendo mejor de lo que crees maestro, pero, también estoy disfrutando esta oportunidad de estar contigo, ¿sabes? No tengo que decírtelo, ya debes saberlo. Zeldris sabía exactamente a lo que se refería, así que, como una forma de vengarse, a toda esa inmensa travesía en el centro comercial dijo. Pues no, no lo sé, ¿puedes decírmelo? Ella se nota sorprendida, mientras desvía la mirada, mostrando cierta vergüenza y molestia, ya que notó el tono burlón de Zeldris. Oh. Realmente me obligarás a decirlo. Eres muy cruel. Ella lo mira mientras lo abraza. Te amo. Te amo tanto que ahora que no está Usagi, es mi oportunidad de que me veas. Puedo simplemente rendirme y buscar a otro chico, pero afortunadamente, tú me robaste el corazón y no importa qué hagas, tú siempre serás mi dueño, maestro y cómplice, te guste o no. Minako pone su dedo en sus labios mientras muestra una expresión que reflejaba ese deseo que contuvo en su otra vida, y que ahora, no piensa esconderlo. Zeldris se ríe mientras responde. Supongo que no debo sorprenderme, así que, seré justo contigo. Crearé un entrenamiento especialmente para ti, si logras concluirlo sin desmayarte, iré contigo a la playa, así tendrás la excusa perfecta para estrenar ese traje de baño que te compraste, además, lo compraste especialmente para que te lo viera, ¿no? Ella lo mira, mientras no esperaba una propuesta tan tentadora, mientras comprendió que Zeldris nunca dejó de verla cuando iba tienda por tienda, buscando ropa para ella. ¿Lo ves? Por eso, dudo encontrar a alguien que no seas tú, sabes lo que quiero sin que te lo tenga que decir. Y si la condición es entrenar, entonces no me negaré. Ella sonríe y dice. Claro. Es algo justo, pero espero que no rompas tu promesa. Zeldris es mucho más observador de lo que se pueden imaginar, y aunque, es verdad que originalmente Zeldris le puede dar igual lo que alguien como Minako haga, al pasar la mayor parte de su nueva vida con chicas, era natural que comenzara a tener cierta curiosidad por sus comportamientos y gustos. Encontrándonos con Ami, esta, había sido aceptada en el Seminario Cristal, una academia especializada para desarrollar de mejor manera el talento prodigioso de los genios del país. Sin embargo, dicho lugar, tendría algo que no cuadraba del todo, cosa que, hizo que tanto, Zeldris, y Luna, comenzaran a investigarlo por diferentes medios. Mientras tanto, la incertidumbre de un hombre conocido, comenzaba a carcomer su débil mente, ya que esta era la última oportunidad de conseguir energía para Metalia, o si no, será eliminado. Temo que, esto es lo último que me queda, pero ahora, no estoy seguro de esto, ese hombre me hizo recordar algo que no logro entender. ¿En algún momento lo conocí? ¿O qué demonios? Tengo que concentrarme, ya no tolerarán un error más de mi parte, así que, daré mi vida si es necesario. La tarde llegó, y la investigación que realizaba Zeldris estaba lista, solo era cuestión de ir personalmente al Seminario Cristal para disipar cualquier duda o detalle. Bien, la información está completa, ahora solo tengo que dar un vistazo.
Pero antes de que pueda irse de la base de investigación, la puerta principal se abrió, escuchando respiraciones pesadas y pasos tambaleantes. Zeldris. Zeldris voltea y mira a Minako agotada y con un considerable sudor en todo su cuerpo. Minako, ¿qué sucede? ¿Ya terminaste el entrenamiento que te asigné? Ella se recarga en la pared, mientras trata de alzar la voz. Por supuesto que no. Parece que me quieres matar, ni siquiera pude terminar la mitad. Zeldris se acerca a ella, mientras dice. Pues un entrenamiento tiene que ser efectivo, si no hay agotamiento de por medio, no servirá de nada. Tu misión por ahora es pasar ese entrenamiento, si no lo logras, no iremos a la playa. Ella mira a Zeldris, mientras el sudor que recorría su cuerpo, comenzaba a gotear en el suelo. Eres muy malo, Zeldris, hiciste este entrenamiento solo para evitar que vayamos a la playa juntos, ¿no es así? Zeldris se ríe, mientras le responde. Claro que no, es un entrenamiento ideal para ti, además, no te pondría algo que no pudieras realizar. Demuéstrame que eres más que una chica linda. Aunque en el pasado Minako se hubiera molestado, en esta ocasión, ella lo tomó como un reto. Zeldris le está dando las armas necesarias para que luche por lo que quiere, y si no puede con un simple entrenamiento, entonces solo será una carga. Ella comienza a alejarse poco a poco, mientras dice. Tienes razón, demostraré que soy digna de tu corazón. Al quedarse solo, Zeldris se dice a sí mismo. Bueno, veo que lo empieza a entender, pero si soy yo su motivante, honestamente tengo cierto miedo de lo que sea capaz de hacer. Tendré que tener cuidado con ella. Estando en el seminario Cristal, los estudiantes comenzaron a salir, mientras que Amy comenzaba a caminar por las calles poco transitadas, pero sin mucha atención en ello, puesto que su rutina siempre es la misma. Solo soy buena estudiando, ¿no es así? Es lo único para lo que sirvo, no tengo amigos, no tengo pasatiempos más allá de los libros. Ante esas palabras, ella comenzó a desanimarse y reflejar cierta tristeza en sus ojos. Pero antes de que todos sus ánimos se vinieran abajo, el choque con alguien, la sacaría de esa burbuja negativa. Lo siento. ¿Se encuentra bien? Aquel hombre con el que había chocado, volteó un poco la cara, mientras dibujaba una sonrisa. Claro, no te preocupes, pero tenga más cuidado la próxima vez, señorita. Mientras se alejaba, Amy se quedó sin reacción alguna, ya que, aunque no sabía quién era ese chico, su cuerpo reaccionó de manera positiva, como si fuera lo que le faltaba en estos momentos. Pero, ¿quién? ¿Quién es ese chico? Aunque ese extraño suceso desconcertó de alguna manera a Amy, no fue el factor que la llevó a ese punto que despistó esta soledad, ya que la responsable de ello fue la misma Usagi, que, aunque ingenua, fue la única chica que no la juzgó, y mucho menos la trató diferente. Aunque el enemigo comenzaba a tomar control poco a poco de la mente de Amy, los recuerdos vagos de esa chica que la veía como su igual, era una constante, haciendo inútil el control del enemigo. Una vez que Usagi y Luna pudieron tener éxito con el plan del enemigo, se apresuraron para enfrentarlo. Sin embargo, ese hombre, Jedi, sintió una amenaza, y al dirigirse al seminario Cristal, observó brevemente a una chica algo delgada entrar a las instalaciones. ¿Esa chica, qué diablos será? Será mejor ir tras ella. Él comenzó a entrar a la instalación, y cuando estaba a punto de interceptar a la chica, un hombre conocido para él, se sembró frente a frente, impidiendo más avances por su parte. ¿Por qué tanta prisa? ¿Vas a algún lado? Jedi retrocedió un poco, mientras sabía que esto sería inútil. Soy consciente de mi propia capacidad, y si en ese momento, Zeldris no terminó conmigo, solo fue porque él no quiso hacerlo. Ese hombre, ¿quién era realmente? Me hubiera gustado saber quién era realmente, supongo que, por lo único que me arrepiento, es por no saber la identidad de ese hombre. Con una mirada resignada, Jedi cedió, sin nada más que ganar, o perder, hizo su última petición a su enemigo. Mátame. Hasta el mismo Zeldris quedó sorprendido, una petición así, desconcertaría hasta el más frío, pero, Zeldris, entendía mejor que nadie, esta decisión.
Ya veo, de alguna manera, recordó su pasado, y si no fue por mí, entonces, fue por el hecho de que se topó cara a cara con la reencarnación del príncipe Endymion. Es una pena, pero al menos, puedo darle un final digno a su alma, que fue manipulada por el mal. Zeldris se acercó un poco, mientras hablaba. Guardián de la Tierra, Jedi, tu misión desde siempre fue proteger a toda costa al futuro rey de la Tierra, Endymion. Desafortunadamente, caíste en las garras del mal. Aunque eso fue breve, fue lo necesario para Jedi, entrelazando los huecos argumentales de su memoria, entendiendo por sí mismo, su pasado, su presente, y su final. Ya veo, es una lástima, pero al menos seré libre de estas ataduras. Siento dejarte la carga a ti, Zeldris, pero, espero, que su amistad entre nuestro señor y tú, no perjudique esto. Zeldris tocó el pecho de Jedi, y con una mirada digna del momento, recibió la carga. Descuida, ahora puedes descansar. Ante estas últimas palabras, Zeldris sacaría el alma de Jedi de ese cuerpo, mientras ésta comenzaba a purificarse, para finalmente elevarse y desvanecerse poco a poco. Pero en ese momento, Toshido Max sintió una punzada en su corazón mientras rescataba a Sailor Moon del enemigo, que, en estos momentos, enfrentaba. ¿Qué fue eso? Porque de repente sentí tristeza. Aunque Toshido Max le sembró dudas, no podía descuidarse ahora, ya que, al rescatar a Sailor Moon, se fue, como regularmente lo hace, sin saber que un alma leal se despedía de su príncipe. Mientras Sailor Moon terminaba con un enemigo más, la nueva Sailor Mercury fue interceptada por Zeldris, gracias a la neblina que provocó. Vaya. Siempre tan cautelosa, algo propio de ti. Esas palabras hicieron que Mercury volteara a la dirección de dicha voz, y ante ella, Zeldris la miraba con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sailor Mercury? Con un brillo en sus ojos, Sailor Mercury dijo lo que, en estos momentos, su corazón escribía en su cabeza. Maestro Zeldris. Es usted. El resonar de las piezas, en un tablero estático, se haría resonar, mientras dos seres con auras totalmente opuestas se encontraban frente a frente. Una partida de ajedrez, algo que, para esta joven Mercury, era un juego entretenido, y hasta cierto punto, divertido. No obstante, las horas que transcurren en ese espacio silencioso, hicieron que Mercury hiciera una pregunta contradictoria a lo que consideraba su propio ideal. ¿Es aburrido jugar conmigo, no es así, maestro Zeldris? Zeldris detuvo su mano, evitando hacer su siguiente movimiento, mirando como Mercury comenzaba a desanimarse. ¿Por qué lo preguntas, Mercury? Ella, agachando la cabeza, responde. ¿Por qué? Es lo único que sé hacer para divertirme. Sé que las chicas juegan conmigo para no hacerme sentir mal, pero tengo miedo que pase eso con usted también. No soy divertida como las demás, solo pienso en la lógica y las probabilidades. Soy una. Pero antes de que diga algo que la lastime a ella misma, Zeldris se ríe, haciendo que Mercury se desconcierte completamente. Sí, eres aburrida, pero solo con la gente que no te entiende. Eres muy especial, es normal que no todos te entiendan, y aunque a veces creas que esto es aburrido, realmente, tu sonrisa contradice tus palabras. Mercury, anhelando palabras de aliento, Zeldris se levantó de la mesa, y abrazando, no solo su cuerpo, sino esa esencia que la hace ser ella misma, Zeldris le diría. Siempre serás divertida para mí, no importa si se trata de una raíz cuadrada, o una simple lectura. Mientras tú sonrías para mí, no te dejaré sola. Sin palabra alguna, Mercury abrazó a Zeldris, mientras un llanto contenido se desbordaba en ella, mostrando que la soledad ya no era un problema. Porque el rey de su tablero llegó a su partida. Y bueno, con este reencuentro maravilloso, terminamos esta parte. Como siempre espero que les haya gustado, así como a mí, dándole el tiempo para desarrollarlo.
Espero que su apoyo se vea reflejado en su like nivel demoníaco, así como, en sus comentarios y sugerencias para este fanfic. Espero tengan la oportunidad de compartir mi contenido, para que más personas conozcan este trabajo original. Prácticamente estamos a menos de un mes para acabar el año, esto cerrando muy bien el canal, si me lo preguntan. No hay mucho que comentar, solo recordarles que estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores, así que espero cumplir la meta, ya sea antes o después del año 2025. Espero verlos pronto, y sin nada más que decir, Teorías Super, se despide.